Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 23 y versículo 10, donde dice: Este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Respondió Efrón, Eteo, a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo. Comienza diciendo este versículo: este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y dice que se sentó entre ellos en la presente asamblea de ellos. Y parece ser que como su presidente por el momento, en esta ocasión, pero sí es así, Abraham habría dirigido el discurso a él. Sin embargo, estaba en el lugar como se ve en lo que sigue, cuando dice: y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Er. Se levantó en la asamblea al oír su nombre, y a oídos del resto de los príncipes dio él mismo una respuesta a la petición de Abraham. Aún de todos los que estaban por las puertas de su ciudad, la ciudad de Quijibarba, luego llamada más tarde Hebrón, como señala Génesis capítulo 23, versículo 2, donde nació como sea que ahora vivía, y tal vez él, o la mayor parte de él, era su posición y también su propiedad. Ahora estaba en una de las puertas de esa ciudad, donde se celebraba la asamblea de los príncipes, siendo por otro lado costumbre celebrar asambleas sobre cualquier asunto o tribunales de judicatura en tales lugares, siendo además públicos donde acudían multitudes o pasaban de continuamente, y así tenían también la oportunidad de oír y de ser testigos. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Comienza diciendo este versículo: No, mi Señor, escúchame. O, no, mi Señor, como la parasafrea, Aben Erra, no que haya negado su pedido por completo, o que haya negado la cueva, en cualquier caso, sino que debía de comprársela. Se la daría y por tanto desea escuchar lo que tenía que decir más adelante. Note que el campo, cuando dice te doy, y la cueva que está en él te la doy, que era más de lo que Abraham él había pedido para comprar. Pero él solo deseaba tener la cueva, que estaba en una esquina del campo. Pero en Hebrón propone darle la cueva y el campo también, en presencia de los hijos de su pueblo, cuando dice te la doy. Tanto campo como cueva lo dice 3 veces, y lo hace para mostrar que lo dio libremente y que Abraham fue bienvenido a ellos. Y para la confirmación de la concesión: sepulta a tu muerto en la cueva de una vez, inmediatamente, sin más preámbulos. Continúo con el versículo 12, donde dice: Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Nótese que aunque el inclinarse de Abraham delante del pueblo de la tierra podía haber sido motivo por las costumbres de aquellos tiempos, también demuestra, por otro lado, el respeto y la cortesía del patriarca hacia el pueblo eteo. Si bien es cierto que Abraham no compartía el estilo de vida del pueblo de la tierra, también es cierto que Abraham era respetuoso de sus costumbres. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta.
Nótese que este versículo 13 señala una vez más el propósito de Abraham de pagar el justo precio por la heredad, incluyendo la cueva de Macpela. El patriarca no buscaba ni aceptaba un regalo de parte de Efrón, ya que la determinación de Abraham era obtener la heredad y el sitio para sepultar a Sara, pero pagando el precio que demostrase que actuaba con absoluta justicia. Continúa ahora con los versículos 14 y 15, donde dice: Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. La respuesta de Efrón a Abraham es bien sencilla, ya que el heteo, usando la cortesía propia de su cultura, solo menciona el precio de la propiedad sin pedirle a Abraham que la pague la mencionada cantidad de dinero. También es imposible saber el tamaño de la propiedad en cuestión, ya que en aquellos tiempos no había monedas ni existía el sistema de escriturar una propiedad. Por lo tanto, era necesario el uso de testigos, así como pasar la cantidad de la plata acordada entre el vendedor y el comprador. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de 400 siclos de plata, de buena ley, entre mercaderes. No es posible saber cuál era el valor de los 400 siclos de plata que Abraham pagó a Efrón en aquel tiempo, ni si aquel precio era también justo. Pero he de suponer que Abraham pagó un precio superior al valor de la propiedad porque aquella heredad y la cueva de Macpela tenía un valor especial por encima de su valor material. Ahora, Abraham tenía un trozo de la tierra que Jehová Dios le había prometido, ya que al haber pagado un precio alto y haberlo hecho en la presencia de un número importante de testigos, nadie podía discutir el derecho de Abraham sobre aquella propiedad. Continúo ahora con los versículos 17 y 18, donde dice: Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mare, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad. Nótese que estos dos versículos están registrando aquí la toma de la posesión de la heredad recién adquirida, que consistía de la tierra, los árboles y la cueva como sitio para la sepultura. Note que Abraham quería un lugar para sepultura lo más cerca posible de su sitio de residencia, es decir, cerca de Hebrón. Por tanto, Abraham tomó posesión de la propiedad tan pronto como la transición fue sellada. Obsérvese, de nuevo, el hecho de que todo el negocio se realizó en presencia de los hijos de y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad, ya que eso estaba demostrando que la transición se efectuó de la manera más legal posible. Abraham podía disfrutar de manera incuestionable del derecho sobre aquella heredad. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mare, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham procuró el mejor sitio para la sepultura de Sara en la tierra que Dios le había prometido. El patriarca no le preocupaba en absoluto el precio que tuvo que pagar, pero sí le importaba que fuese el mejor sitio posible. Aun si Efrón le cobró demasiado a Abraham, el precio pagado
sugiere que el lugar de la sepultura de Sara era extenso, algo apropiado para la madre de la nación. Su sepulcro era impresionante, un digno memorial para una gran mujer, ya que evidentemente Moisés quiere identificar bien el sitio del sepulcro de Sara, cuando dice la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mare, que es Hebrón. Y sumamente es importante también cuando dice en la tierra de Canaán. Obsérvese por otro lado que también en Génesis capítulo 23 versículo 2 Moisés menciona que Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. El comentario hecho por el autor de la carta de los Hebreos es importante al respecto, ya que conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 13. El cumplimiento al mandato de Dios y en obediencia al llamado del Señor, Abraham reconoció que Canaán era la tierra que Dios le había prometido. Y nótese que él nunca volvió atrás. Continuará con el versículo 20, donde dice: y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Er. Este versículo está resumiendo de manera escueta el hecho de que la propiedad adquirida por Abraham con el fin de la sepultura de Sara sería una propiedad de sepultura. Por ejemplo, allí fue sepultado Abraham, capítulo 25, versículo 9. También fue sepultado Isaac, capítulo 35, versículos 27 y 29. Y además, Rebeca y Lea, capítulo 49, versículo 31. Y también Jacob, capítulo 50, versículo 13. Por tanto, la propiedad fue comprada por Abraham por un justo precio, ya que por otro lado, Abraham nunca lo hubiera aceptado de ningún otro modo. Y a modo de resumen, podemos observar que, después de Eva, Sara es la primera mujer importante en pisar el escenario de Génesis. De Caín a Babel, la historia primigenia conserva una orientación casi exclusivamente masculina, ya que rara vez se menciona a las mujeres, excepto como adjuntas a sus maridos. Pero sin embargo, con Sara nos encontramos una mujer de proporciones heroicas, ya que llegó a ser una digna abuela de la nación de Israel. Note que su vida estaba muy lejos de lo fácil, ya que ella sufrió la vergüenza de no tener hijos hasta los 90 años. También ella 2 veces fue atrapada en el harén de un rey extranjero por la locura incrédula de su marido. También 2 veces ella fue provocada más allá del punto de ruptura por su esclava Agar o su hijo Ismael. Y una vez ella había visto a su propio hijo partir para ser sacrificado por su padre. Por la forma en que su esposo trató a ella a veces, uno podría preguntarse si realmente se preocupaba por su esposa. ¿No era él el más interesado en preservar su propia piel y a veces en servir a Dios? También la historia de la expulsión de Ismael y el sacrificio de Isaac resaltaron el profundo afecto de Abraham por sus hijos. Así que esta historia deja en claro el amor sincero de Abraham por Sara y el honor que le otorgaba a ella. Abraham hizo duelo por su esposa de la manera convencional, pero fue mucho más allá. Con gran habilidad y determinación, compró un terreno grande y costoso para enterrar a Sara. Las negociaciones comerciales
con los hititas dominan este capítulo hasta tal punto que es fácil perder de vista los motivos también de Abraham, de su determinación de que su esposa debe de ser enterrada en una tumba familiar inalienable donde pueda disfrutar de una paz imperturbable. Las negociaciones se desarrollaron en 3 etapas. Primero, pregunta a los habitantes nativos de Hebrón, es decir, los hititas, si ellos, como un cuerpo, le permitirán a él, que era un mero extranjero, tener un lugar para sepultar para su esposa. Y con gran muestra de simpatía y generosidad, lo invitan a utilizar cualquiera de sus tumbas, para así enterrar a su mujer. Sin embargo, en realidad no ofrecieron para venderle un terreno para una tumba. Pero pensando por alto deliberadamente este pequeño punto, Abraham asume su voluntad que le permite el uso de sus tumbas y le pregunta si Efrón le vendería la cueva de Macpela para que pueda así usarlo como cementerio. Y Efrón responde con aparente calidez a esta sugerencia, ofreciéndole a Abraham no solo la cueva, sino también la tierra circundante. Tal vez esto era más de lo que Abraham quería, pero en cierto sentido era menos, ya que para la tierra meramente dada, como opuesto a la compra, podía ser retirado o imponer al destinatario otras no deseadas obligaciones. Así que Abraham astutamente toma la oferta de dar como una oferta de venta, que bien puede haber sido la intención de Efrón. De todos modos, también se puede ver que insiste en que diga su precio. Y por fin Efrón lo hace, y se paga el alto precio de 400 siclos. Incluso si Efrón cobró de más a Abraham, el precio pagado sugiere que el cementerio de Sara era bastante extenso. Como corresponde a la madre de la patria, su tumba fue impresionante, un digno recuerdo de una gran mujer. Además estaba en un lugar asociado con algunos de sus recuerdos más felices. Fue en Mare que el Señor le había prometido que daría a luz un niño dentro de un año. Capítulo 18, versículos 1 al 15. De hecho, la mayoría de las grandes promesas de tierra, descendencia y bendición del pacto parecen estar asociadas con sus años en Mare, según nos muestra en Génesis capítulo 13, versículos 14 al 18 y también el capítulo 15. Y en cierto sentido la compra de la parcela de la tierra en Macpela fue un primer paso hacia Abraham y su adquisición de los descendientes de toda la tierra de Canaán. Por esta razón, Génesis está dibujando aquí la atención 2 veces al punto bastante obvio de que Hebrón está en la tierra de Canaán. Capítulo 23, versículo 2 y versículo 19. E insiste enteramente en que las negociaciones y el pago de la tierra se realizaron públicamente ante los ancianos de la ciudad. Versículos 10, versículo 13, versículos 16 y 18. Por tanto, no hay duda de que esta parte de Canaán pertenecía justamente a Abraham y a sus herederos. Esta historia de la compra de la cueva de Macpela ilustra también la afirmación de algunos comentaristas, que escriben que el tema del Pentateuco en el cumplimiento parcial de las promesas a los patriarcas, ya que el tema del Pentateuco, aquí Abraham adquiere una parte muy pequeña de Canaán, pero nos recuerda cuánto quedaba aún por ser suyo. Y muy probablemente fue la fe en el eventual cumplimiento de esta promesa, así como un sentido de solidaridad familiar, Abraham mismo y su hijo Isaac y nuera, así como su nieto Jacob,
y su primera esposa Lea, siendo enterrados en la misma tumba. Capítulo 49, versículos 29 al 32. Y su actitud así lo declara en Hebreos capítulo 11 y los versículos 13 al 16, ya que es un ejemplo para todos los creyentes que deben de buscar hacia el eventual cumplimiento de las promesas de Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos, no teniendo recibido lo prometido, pero habiéndolo visto y saludado de lejos, y habiéndolo reconocieron que eran extranjeros y exiliados en la tierra. Génesis capítulo 23, versículo 4. Para la gente, quienes hablan así, dejan claro que buscan una patria, ya que desean una mejor patria, es decir, la patria celestial. Amigo y amiga oyente, las malas como las buenas decisiones siempre afectarán en primer lugar a nosotros mismos, pero no se queda ahí la cosa, sino que también a los que están a nuestro alrededor, como puede ser los más inmediatos, nuestra propia familia, los amigos y las personas que podamos conocer. Sin embargo, las decisiones que tomamos sin tener en cuenta a Dios suelen a lo largo del tiempo o a poco tiempo suelen traer las desilusiones, los disgustos, las peleas, las contiendas, etc. Amigo y amiga oyente, las malas decisiones son las que muchas veces hacen, por ejemplo, como dice el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta es una mala decisión, el pensar que no hay Dios. Pero la mejor decisión que una persona puede tomar en su vida es aceptar a Jesucristo como su Salvador. El venir a Dios en arrepentimiento. Esta es la mejor y más sabia decisión que puede hacer cualquier persona. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú aún no has tomado esta decisión, ahora yo te invito a que tú puedas hacer una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo y repite: Señor Jesucristo, quiero pedirte perdón porque hasta ahora he pensado yo, como dice el Salmo 14, versículo 1, que no había Dios. Pero ciertamente, eso lo he dicho de boca para afuera, ya que los cielos y la tierra y toda la creación no está puesta aquí por casualidad. Por tanto, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.